La primera cosa que yo quisiera comentar, digamos, es que cuando uno analiza, digamos, el total de muertos por trauma, del total de muertos por trauma, 50% tiene que ver con la violencia, violencia de todo tipo. Cuando digo violencia es homicidios, suicidios, actos terroristas, guerra. De eso ustedes ven que tenemos posibilidades cuando abrimos el diario de encontrar elementos de este tipo en todos lados. Por otro lado, el otro 50% son lo que se llaman lesiones no intencionales. Y dentro de las lesiones no intencionales, el 50% de las lesiones no intencionales, o sea, el 25% del total de los pacientes traumatizados, son pacientes que tienen que ver con colisiones vehiculares. Colisiones vehiculares, cuando uno habla de colisiones vehiculares, significa que cuando un móvil choca o contra otro vehículo, o contra una persona, y eso se llama atropellamiento, o contra un árbol, o contra una pared, o sea, contra un elemento fijo. O sea que fíjense que en realidad la colisión vehicular, cuando uno dice colisiones vehiculares o choques de vehículos a motor, porque en general son vehículos a motor, esto puede ser contra otro vehículo, contra lo que rodea, digamos, al ámbito de donde se transporta y al peatón. Nosotros en Fundación tenemos una base de datos de los pacientes ingresados a los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y ahora tenemos el ingreso de la provincia de Mendoza. Tenemos 20 hospitales como para referenciar estos datos. Y de los 40.000 ingresos con respecto a lo que es el tránsito, digamos, la colisión vehicular, nosotros tenemos que la causa más frecuente de ingreso son las colisiones de moto, y que se la reparte básicamente con la violencia, porque cuando uno analiza el total de los ingresos, pero 25% de los casos, perdón, un caso muy importante, muy frecuente, es el ingreso por colisiones de moto. Y después el tema de los peatones, que si bien no es proporcionalmente mayor que las colisiones de moto, tiene más mortalidad, porque la colisión del peatón es que el peatón habitualmente tiene una mortalidad alta. O sea que en realidad, si uno tiene que hacer prevención, la primera cosa que tiene que hacer para hacer prevención es saber qué es lo que pasa en ese lugar y qué es lo que hay que prevenir. Entonces uno diría, bueno, hay que prevenir las colisiones de moto por un lado y hay que prevenir el impacto a los peatones. Esto es en términos generales, pero eso depende de cada lugar. Y entonces uno tiene que analizar en cada hospital, en el área de influencia del hospital, qué es lo que pasa y qué es lo que tiene que prevenir. Digamos, ¿qué es lo que se previene? Se previene de 3 formas. Primero es la prevención primaria, evitar que se produzca el hecho. ¿Cómo se puede evitar que se produzca el hecho? Bueno, el tema de poner algún límite al exceso de velocidad, ya sea por controles frecuentes. Yo creo que el control es un elemento muy importante. Siempre la gente piensa en términos del castigo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es el control, digamos, el control, porque cuando uno tiene que castigar es que algo pasó, y a mí me parece que lo que hay que hacer es evitar justamente el tema del hecho. Esto se llama prevención primaria, evitar que el hecho se produzca. Por ejemplo, es muy común que si ustedes separan al peatón del tránsito, el peatón no va a sufrir colisiones. Si el peatón va por un lado y el tránsito va por otro, y ustedes se aseguran esa separación, bueno, esto disminuye la cantidad de hechos en peatones. La otra cosa que se llama la prevención secundaria es que mientras se está produciendo el hecho, la persona se proteja. Entonces, mientras la persona está chocando, ¿qué es lo que le puede ser de utilidad? La utilidad del cinturón de seguridad, el airbag, los dos juntos, porque en realidad el airbag solo, sin cinturón, no protege como corresponde, porque la persona, para estar protegida con el airbag, tiene que estar sentada en el lugar donde está, y eso es lo que le asegura el cinturón de seguridad. Y me parece que esto es algo muy importante tener en cuenta. Fíjense, por ejemplo, chocar, si ustedes toman un auto y chocan a 36 kilómetros por hora contra una pared, eso equivale a caerse de 5 metros. 36 kilómetros por hora, fíjense que prácticamente el auto está andando despacito. Eso significa 5 metros de altura. Si ustedes chocan a 46 kilómetros por hora, equivale a caerse de 4 pisos de altura. Y si chocan a 100 kilómetros por hora, sin cinturón, equivale a caerse de 40 metros de altura. Así que hay una relación, eso se llama desaceleración horizontal y vertical, ¿no? La desaceleración horizontal es caerse de altura y la desaceleración horizontal es este tema del choque. Con lo cual, está claro que la utilización del cinturón disminuye un 70% las lesiones y las muertes. El airbag aumenta un poco más, pero siempre y cuando se utilice el cinturón de seguridad. Y la prevención terciaria es que una vez que se produce la lesión, la persona sea ingresada a un sistema de atención
que le permita sobrevivir con la menor secuela posible y reinsertarse a su familia, a su sociedad y a su trabajo. Fíjense que para estas tres cosas, lo que se necesita para insertarse a la familia, digamos, es sobrevivir. Para insertarse a la familia y a la sociedad es poder tener actividad, y para insertarse a la familia, a la sociedad y el trabajo es volver a tener la misma actividad que uno tenía antes del hecho. Así que esto claramente depende de todo lo que significa el sistema de atención, que empieza, digamos, desde la llamada de la persona que está al lado hasta el ingreso al instituto de rehabilitación o al domicilio cuando el paciente se cura sin secuela. Así que fíjense lo que significa. Y hay un término que siempre se dice, que es que por cada dólar que se invierte en prevención primaria y secundaria, se ahorran $6 en prevención terciaria. O sea que es claramente costo eficiente la prevención primaria y secundaria. Ahora, cuando uno dice prevención primaria y secundaria, ¿quién tiene que hacer la prevención, no? Y entonces nosotros siempre insistimos en una cosa que pasó en el año 1980, que es que se declaró al planeta libre de viruela. ¿Y por qué se declaró el planeta libre de viruela? Primero porque apareció la vacuna. Ustedes saben que Jenner en 1780 y pico, 89, 90, descubrió la vacuna. Antes se hacía lo que se llamaba la variolización, que era una cosa parecida, pero la vacuna antivariólica empieza con Jenner en 1790. Y a partir de ahí se vacunó todo el mundo todo el tiempo. Y fíjense que estas dos palabras, todo el mundo todo el tiempo, tienen que ver justamente con la prevención. ¿Quién tiene que utilizar el cinturón de seguridad? Todo el mundo todo el tiempo. ¿Quién tiene que seguir las reglas de tránsito? Todo el mundo tiene todo el tiempo. ¿Dónde tiene que cruzar los peatones? Por la senda peatonal con la luz correspondiente, todo el mundo todo el tiempo. Esto es lo que hace que en realidad estos hechos que hemos hablado, no sean accidentales, porque son previsibles y prevenibles y por lo tanto no son accidentales. Por eso nosotros estamos insistiendo siempre en el tema de que uno lo que tiene que hacer es percibir el riesgo. ¿Percibir el riesgo para qué? Para no tener hechos previsibles y prevenibles. Si ustedes cruzan por la mitad de la calle mirando para el otro lado, es previsible y prevenible que tengan una colisión o que sean atropellados. Si ustedes cruzan el semáforo con la luz roja, es previsible y prevenible que tengan algún inconveniente. Bueno, todas estas cosas son previsibles y prevenibles, por lo tanto, no son accidentales. Y ahí me parece que es donde uno puede trabajar con la gente en el tema de la percepción de estos riesgos, que hace que uno pueda disminuir, digamos, tanto la tasa de morbilidad como mortalidad asociada a las colisiones vehiculares. Y un último punto es el tema de la alcoholemia, ¿no? Yo creo que en realidad cuando uno hace dosaje de alcoholemia, el punto de 0,50 se pone como un límite. Casi todos los países en el mundo que tienen límite usan 0,50. Los únicos que no tienen 0,50 son los escoceses, que tienen 0,80, pero ustedes saben que debe ser imposible tener 0,50 en Escocia por razones de hábito. Pero en general casi todos tienen 0,50 y para los que son, digamos, los que están trabajando, la alcoholemia debe ser 0 para los profesionales y para los que están trabajando, la alcoholemia tiene que ser 0. Nosotros insistimos mucho, y esto coincidimos, por ejemplo, con el presidente Fundertalk, con Carlos Damín, en que la alcoholemia debería ser 0 para todo el mundo, con el tema de que si maneja no toma y si toma no maneja. Y esto me parece que son las recomendaciones que uno debería hacer, porque eso le da seguridad a quien va transportado, digamos, y además es un respeto hacia el otro, digamos, de tratar de evitar todos estos temas que, como yo les digo, no son accidentales.